¿Se aprecia mi pantalla, Christopher? ¿Podrías contestarme, Christopher, por favor? A ver, déjame ver. No se ve. Ok. Ahora. Ahora sí, doctor, ya se puede ver. Perfecto. Voy a ponerla en presentación. ¿Ahora se aprecia bien? Ya, perfecto. Vamos a comenzar. Listo. Veo que se está colando mucho los sonidos por tu celular o computadora, Christopher. Más bien procura hacer las llamadas cortas para evitar esos sonidos. Bien, chicos, la semana pasada hicimos la presentación de los retenedores y quedamos en esta parte mostrando los retenedores tipo barra. Si tienen alguna pregunta, les agradecería por favor que las pongan en el chat. Yo después voy a absolver estas preguntas. Déjenme terminar la presentación y las preguntas que tengan ustedes las absolvo mirando el chat, ¿ok? El problema es el tiempo, que tenemos tiempo muy corto y tenemos que hacer la clase del día de hoy. Como mencionaba, hay dos tipos de retenedores tipo barra, o también llamados Roach, o a punto de contacto, como hemos dicho, el retenedor tipo T y los retenedores tipo C. Ya hemos visto las características y una de las características principales que tienen los retenedores tipo T y tipo C es que algunas veces se les puede colocar como que no se les puede colocar brazo de oposición y generalmente esto sale a raíz de la creación del retenedor tipo DPI. Aquí en pantalla tienen ustedes el retenedor tipo C y me voy a dedicar en este momento a explicar el retenedor tipo I, pero I latina, no Y, que es el que corresponde con un retenedor a punto de contacto especial que fue creado justamente por el doctor Kratosville y después mejorado con el nombre de retenedor tipo DPI, como se le conoce en este momento, ¿no? Este retenedor tipo I latina es un retenedor que pertenece justamente a este grupo de los retenedores tipo C, porque solamente utiliza prácticamente la mitad de la retención, ¿no? No confundirlo con el Y, que es prácticamente un retenedor del grupo de los retenedores a punto de contacto tipo T, ¿no? Bien, nos enfocamos entonces en el retenedor DPI. El retenedor en I latina fue introducido por el doctor Kratosville en 1963. Funciona en conjunción con un plano guía distal y un apoyo mesial. Trabaja en un área de retención mayor durante la función y es desenganchado del diente al actuar de las fuerzas oclusales sobre los dientes del extremo libre. En 1973, el doctor Arthur Kroll modificó el concepto que había dicho Kratosville y acuñó el término DPI justamente por las partes que corresponden a este retenedor, que son el descanso oclusal, que va en mesial, el plano guía, que va en distal, y la barra en I, que es el elemento retentivo. Como se darán cuenta, no considera un brazo de oposición. Aquí lo tienen en diseño, cómo es el retenedor DPI, ¿no? Doctor, buenos días, disculpe, está compartiendo el tipo T. Solamente el T, ¿no se está viendo la presentación? A ver, un ratito. ¿Así sí se ve? A ver, un ratito. Bueno, así es como lo están viendo. Ya, el DPI, ¿no? ¿Esta diapositiva se ve? Bueno, la voy a seguir presentando entonces en este formato, porque no sé qué está pasando que no lo presenta en diapositivas continuas, ¿ya? Como les decía, el retenedor DPI, se está viendo la diapositiva que dice Kratosville, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias. Como les decía, fue introducida en 1963 por el doctor Kratosville. El doctor Kratosville es de origen griego, radicado en los Estados Unidos, prácticamente es americano por, por nacionalización, ¿no? O descendiente de
personas de Grecia, ¿no? Funciona en conjunción, como dijimos, con un plano de guía distal y un apoyo mesial, y trabaja en un área de retención mayor durante la función. La ventaja es de que este retenedor se desengancha, como teóricamente deberían de desengancharse todos los retenedores a punto de contacto, pero muchas veces no se da. Por esa razón es que utiliza la retención solamente en un punto, que es el punto I, que es el que le da prácticamente la diferenciación, ¿no? Como mencioné, en 1973 el doctor Arthur Kroll le acuñó un nombre distinto, que era el retenedor tipo DPI, porque llevaba un descanso cruzal en mesial, un plano guía en distal y una barra en forma de I, que era el elemento retentivo. Acá tienen el gráfico del retenedor, lo pueden apreciar. Ahora sí se aprecia, ¿no es cierto, Christopher? ¿Se aprecia la diapositiva? Ok. Entonces aquí tenemos los tres elementos, ¿no? En la parte alta hacia mesial, el apoyo. En la parte distal, el plano guía, que es parte, como verán, del elemento de la prótesis, y el punto retentivo, que es prácticamente un brazo que se apoya en un solo punto, por eso es que se le llama en I, pero en I latina, ¿no? En la parte izquierda lo van a ver por vestibular, y en la parte derecha lo están viendo por oclusal. En la parte izquierda se puede apreciar que los tres puntos no están al mismo nivel en el espacio. El más alto sería el apoyo oclusal. El que le sigue en altura sería el plano guía, que está por encima del ecuador protético, y en la parte vestibular y más bajo, el punto de retención, que sería el I. Si nosotros analizamos eso, podemos entender que matemáticamente estos tres puntos se oponen entre sí. Si yo digo, para poder dar estabilidad, podría decir que el punto de apoyo más el retenedor en I se oponen a la placa, o la retención en I más la placa se oponen al apoyo, o la placa y el apoyo se oponen a la retención en I, creando un triángulo. Entonces, en la parte derecha pueden apreciar que existe una equidistancia entre los tres puntos, y el triángulo que más o menos se forma es un triángulo equilátero. Y eso es lo que nos da realmente la posibilidad de que este retenedor pueda definitivamente funcionar sin necesidad de un brazo de oposición, porque siempre va a haber oposición entre estos tres elementos, ¿no? El apoyo, la placa y la parte retentiva. Entonces, ¿eso qué nos obliga a hacer con la parte retentiva del punto de retención en I? Que el punto de retención en I no puede ir hacia mesial y tampoco puede ir hacia distal. Tiene que estar en la parte central de la cara vestibular, como se puede apreciar, para que mantenga esa equidistancia. Entonces, teniendo esa característica, ya no sería necesario colocar un brazo de oposición. Si nosotros corremos el punto de retención hacia mesial, porque así lo exige el ecuador protético, o hacia distal, es mejor utilizar otro diseño que pueda retenerse mejor en las áreas que estamos encontrando, y no un retenedor en I, porque ¿qué es lo que sucedería? Que ya no estaría funcionando realmente acorde con el principio que menciona Kratosville o que menciona Kroll de desencrochar o desencajar la parte retentiva. ¿A qué me refiero con desencajar? Si ustedes ven, la parte retentiva está inmediatamente debajo del ecuador protético. Entonces, ¿qué sucede cuando el paciente muerde? Al morder, el punto de apoyo actúa como un fulcrum y el deslizamiento se hace a través del plano guía. Por consiguiente, nosotros vamos a tener que el deslizamiento que se realiza, que es un movimiento de inclinación distal que ya sabemos es el movimiento más nocivo para la base metal a extensión distal, va a ser un movimiento circular, haciendo que el plano guía se introduzca ligeramente por debajo del ecuador protético en forma circular. Y de esa forma no lastime al diente y no cause presión. Entonces, el punto retentivo, que está exactamente por debajo del ecuador protético, deja de tomar contacto con el diente y solamente rotaría. Entonces, de esa forma, el diente ya no está sujeto a fuerzas de inclinación distal. Esa es la gran característica que tiene este retenedor. Por eso es que lo hace
tan diferente y tan especial. Ahora, ¿cuándo está indicado? Y esto es lo más importante, ¿no? Está indicado en el extremo libre, por supuesto, pero está sobre todo cuando existen premolares inferiores. Quiere decir que pueden existir los dos primeros premolares o quizás los dos segundos premolares. Si nosotros tuviéramos la presencia de un primer premolar al lado derecho y un segundo premolar al lado izquierdo, ya no cabría la indicación, porque ese desencaje que se haría ya no sería en base a un eje rotacional que sería perpendicular a la línea media. Entonces ya no funcionaría como un retenedor DPI según el concepto que nos da el doctor Kratosvil. Entonces, ¿qué sería? Simplemente sería un retenedor a punto de contacto con forma de I latina. Entonces, en esos casos, muchas veces es mejor hacer un diseño que no sea un DPI en la parte de la parte retentiva y aprovechar un poco más el aspecto retentivo para que realmente funcione como un retenedor a punto de contacto y no como un DPI, ¿no? También está indicado en bocas con predisposición a caries, porque cubre el mínimo de esmalte y por consiguiente, si el paciente no tiene una buena higiene, no va a tener una mayor cobertura de contacto sobre el diente y por consiguiente, las posibilidades de caries en las piezas pilares va a ser mucho menor. Otra indicación, zonas retentivas muy pequeñas porque obliga a usar un retenedor que es poco resiliente, ¿no? Entonces, si tenemos pocas zonas retentivas, y pongo un caso específico, y eso en el libro del doctor Kratosvil, que es uno de los libros que también les he pasado, ahí lo pueden revisar, por ejemplo, lo indica para casos, ya no como DPI, pero sí como un retenedor en I latina, por ejemplo, para segundas molares en una clase 2, cuando tiene una modificación 1 y en el otro extremo queda la segunda molar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las piezas, cuando están en esa condición, tienden a mesializarse excesivamente y lingualizarse y crean zonas retentivas hacia proximal, pero en la zona mesial, creando zonas retentivas muy pequeñas. Ahora, ¿cuál es la indicación para esas piezas regularmente? Es un retenedor circunferencial, podría ser un retenedor en anillo, podría ser un retenedor tipo anzuelo, podría ser un retenedor circunferencial de acción posterior, o hasta un áquer, podría ser si la parte del ecuador lo permite. Todos estos retenedores circunferenciales desde ya son traccionadores de la pieza pilar. Entonces, ¿qué hacía Kratosvil? En vez de hacer circunferenciales, en este caso, diseñaba un retenedor a punto de contacto que iba a ser mucho menos nocivo que lo que podría ser un retenedor circunferencial, ¿no? Por eso se habla zonas retentivas muy pequeñas porque obliga a usar un retenedor poco resiliente. O sea, si va a ser un poco resiliente, un retenedor DPI es un retenedor mucho más resiliente y podría permitir darle una mejor retención, ¿no? También en situaciones donde la estética es requerida. Muchas veces encontramos zonas retentivas en áreas estéticas pequeñas, pero que no nos obliga a colocar retenedores circunferenciales para poder ir a ellos. Un retenedor a punto de contacto tipo I o un DPI son bastante indicados para estos casos. Bien, entonces entendiendo esto de las indicaciones, vemos que son indicaciones muy precisas, pero vean ustedes, mayores son las contraindicaciones. ¿Cuántas contraindicaciones tenemos para este retenedor con el brazo en I latina? Cuando hay una insuficiente profundidad del vestíbulo para permitir a la base del brazo en I tener por lo menos 3 milímetros de separación del fondo de surco. ¿Por qué? Porque el brazo retentivo es un brazo largo. Entonces, si no tenemos la suficiente profundidad, no lo podríamos diseñar. Cuando tenemos demasiada retención, y esto se da en casos en los cuales tenemos vestibularización de piezas pilares, que es muy común en los caninos, por ejemplo, ¿no? Inferiores me refiero. ¿En qué otro caso? Cuando el pilar tiene una severa inclinación al lingual que no presenta retención en bucal. Si yo quisiera poner la retención por lingual, un DPI no sería lo más indicado, o un retenedor en I. Preferimos utilizar un retenedor circunferencial o quizás un rompefuerza, o sea, uno de acción posterior, circunferencial de acción posterior, ¿no? ¿En qué otros casos? Cuando el pilar está severamente desplazado en sentido bucal o lingual, demasiado inclinados, en las cuales obliga a hacer modificaciones de las piezas.
¿En qué otro caso? Cuando existen ángulos retentivos severos en los tejidos blandos por bucal que no permiten colocar el conector menor del brazo en I sin que se atrapen alimentos o se irrite el carrillo. Quiere decir que nos dejaría un espacio muy grande entre el brazo retentivo y la zona de tejidos blandos. Este inconveniente es común generalmente en todos los retenedores a punto de contacto, no solamente en el DPI. Bien, ahora, el descanso oclusal se prepara con una fresa redonda, generalmente grande, ¿no? Una número 6, y se debe de colocar siempre en mesio oclusal en el pilar del extremo libre que vamos a trabajar. Y recibe un apoyo oclusal cuyo conector menor, como se aprecia en la foto, ocupa la abrazadera mesiolingual del pilar y este apoyo permite que la prótesis se mueva sin traumatizar al pilar. Quiere decir que no es en forma de cuchara, realmente, sino es redondeado. ¿Por qué? Por lo que he explicado previamente, en la cual al intruirse la base sobre los tejidos blandos, que desde ya sabemos que es prácticamente mucho mayor que la que existe de intrusión en el pilar, permite un movimiento rotatorio en la zona del apoyo. Y al permitir ese movimiento rotatorio, lo que permite es de que se intruya en forma medio circular. Lo ideal sería en forma vertical, como ya hemos dicho, pero no se da eso, y de esa forma no traumatiza a la pieza pilar sin necesidad de retraerla hacia distal. Como vemos, es un diseño bastante exquisito, ¿no? Ahora, referente a la placa de contacto proximal, que es la zona del plano guía. Nosotros hemos dicho, cuando veamos la parte de preparación bioestática, vamos a ver que en la zona del plano guía es donde se talla justamente esta plaquita, ¿no? Contacto proximal distal del pilar. Y esta debe tener un ancho de 2 a 3 milímetros como máximo en sentido ocluso gingival, o sea, de arriba hacia abajo, donde contactará para dar la reciprocación y estabilidad que es la que produce gracias a que no existe un brazo reciprocante, o sea, un brazo de oposición. Por debajo del plano guía, o sea, por debajo, como verán ahí, se está marcando como el ecuador anatómico quizás, o quizás el ecuador protético, no debe existir contacto entre la placa proximal del retenedor y la superficie del diente. ¿Por qué? Porque si hubiera contacto, a la hora que se produzca ese movimiento de inclinación, o perdón, de intrusión circular que se daría en la parte cervical, lo que haría sería lastimar las zonas distales del pilar, tanto del diente como del tejido blando. La barra en I es la que va a dar la retención. Y por supuesto, cuando se produzca ese movimiento de intrusión, el punto específico, que es el que está manteniendo la retención, se desencaja y va hacia abajo. Y al ir hacia abajo y hacia adelante, deja de tener acción, o sea, un tipo de presión sobre el diente, por mínima que ésta sea, y de esa forma no causa ningún tipo de lesión sobre el diente. Aquí tienen ustedes unas demostraciones de cómo es que se hace este tipo de retenedores. En la foto de arriba de la izquierda pueden apreciar que el punto en I está en la zona central. Es bastante estético porque se oculta mucho. En este caso se ha hecho sobre una incrustación metálica. En la parte derecha pueden apreciar a los tres elementos: el apoyo hacia mesial, la placa proximal, en este caso la que representa el plano guía hacia distal, y en la foto inferior, la relación de altura de los tres elementos, ¿no? ¿Cuál es el más alto? El apoyo. ¿Cuál es el que le sigue? El plano proximal. Y por último, más abajo, el punto de retención en I. Y la tina siempre recordando, ¿no? Y lo que vemos es que existe equidistancia entre los tres elementos. Al hacer esto, facilita el hecho de que no exista un brazo de oposición. Bien. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos otros elementos? Acá tienen otro diseño en un caso en el cual tenemos una profundidad menor, con dientes de menor altura, pero el concepto es el mismo, ¿no? El apoyo hacia mesial, el plano guía hacia distal y el punto retentivo en vestibular, pero siempre recuerden en la parte central. ¿Cuáles son las ventajas del DPI? Permite que la prótesis se mueva durante la función sin traumatizar al pilar.
da buena estética, evita las hiperplasias de tejidos gingivales distal al pilar, hay un mínimo contacto con la superficie dentaria y no altera el contorno anatómico normal del pilar. Desventajas: no es muy buena la estabilidad, el pilar debe ser preparado por el odontólogo, se necesita la colaboración de un técnico de laboratorio eficiente para confeccionar la base metálica, y esto que acabo de mencionar es importantísimo porque muchas veces los técnicos no entienden que esto se basa en una biodinámica que se da dentro de la boca y es importante que respeten nuestro diseño. Como les menciono, ya hemos dicho de que está indicado especialmente cuando hay premolares. Puede ser segundas premolares o primeras premolares, inclusive también para caninos. Pero recuerden que tienen que estar las dos mismas piezas. Si va a estar los caninos, tienen que ser los dos caninos. Si va a ser la primera premolar, las dos primeras premolares. Si van a ser las dos segundas premolares, tienen que estar las dos. Si no se hace esto, entonces lamentablemente no va a funcionar mediante el principio biomecánico del doctor Kratos. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos demasiada retención por vestibular? No podemos colocar retenedores circunferenciales. Es para colocar un retenedor extracoronario, como son estos, y no podemos tampoco colocar un retenedor DPI porque el brazo crearía demasiada retención a los alimentos por vestibular. Hay una alternativa, que es el retenedor DPA. El retenedor DPA simplemente sale como una necesidad en la cual lo que se hace es simplemente cambiar el aspecto retentivo de la I por A, manteniendo siempre el mismo principio de que la parte retentiva debe de ir hacia la zona central del diente, ¿no? ¿Por qué se le pone letra A? En recuerdo de lo que representa un retenedor circunferencial, que es el modelo, que es el retenedor Acker. Ahora, no es un retenedor Acker, se parece a un retenedor Acker, pero no es un retenedor Acker, ahí lo pueden apreciar, ¿no? Es una modificación prácticamente del retenedor DPI, que en la parte vestibular no se coloca el brazo que vaya de abajo hacia arriba, sino se hace un brazo que vaya de arriba hacia abajo, de tal forma de que toda la parte retentiva va a estar exclusivamente en la zona central por debajo del ecuador y el resto va a estar en zona expulsiva. Justamente como dice ahí el texto, es una modificación del DPI, tiene un brazo circunferencial no completo, o sea, no circunvala como circunvala realmente el Acker, solamente va hasta la mitad. Se emplea en casos de extremo libre, cortos realmente de preferencia, cuando la retención por vestibular es deficiente o cuando los tejidos blandos tienen demasiado ángulo retentivo. Se utiliza en casos de poca profundidad en el surco vestibular para el brazo del retenedor, donde el brazo vestibular es similar al de un retenedor Acker. Es una modificación que se da en casos muy específicos, ¿no? Bien, no completamos la parte de retenedores indirectos, pero ya habíamos avanzado. Los retenedores indirectos son los que crean la retención en un sitio alejado de la base de la dentadura, indicación más precisa en el extremo libre. Entonces, un retenedor, esto ya como un corolario de todo lo que hemos dicho de los retenedores, un retenedor extracoronario de una prótesis parcial removible cumple con todos los requisitos y ofrece las ventajas de un aditamento intracoronario, o sea, como si fuera un attach. El diseño de todos sus componentes se rige por el funcionamiento dinámico de un sistema de retención que no sea bloqueante y el efecto de retención indirecta. Ofrece versatilidad en su aplicación clínica, lo que justifica el hecho de ser un aditamento utilizado con frecuencia en la práctica odontológica. Bien, voy a pasar esta presentación en este momento. Vamos a salir de esta presentación. Voy a dejar un ratito de exponer y voy a pasar la lista. Por favor, agradecería a aquellos que esté llamando que prenda su cámara al momento que llame la lista, porque no tengo otra forma de poderlo controlar. Si no hace eso, lamentablemente no voy a poder estar considerando su asistencia. Jorge Aguirre. Buenos días, doctor presente. Ok.
Leila Araucano. Buenos días, doctor. Presente. Por favor, les agradecería solamente presente, nada más, para irlo lo más rapidito. Marco Baños. Marco Baños. Gabriela Campos. Presente, doctor. Ok. Harvey Cárdenas. Presente, doctor. Jocelyn Carguas. Presente, doctor. Heidi Chalco. Presente, doctor. Ok. Lucía Chata. Presente, doctor. Melanie Coanqui. Presente, doctor. Yamile Cusi. Presente, doctor. Andrea Echevarría. Presente, doctor. Daniel Enciso. Presente, doctor. Yacira Escobar. Presente, doctor. Arlet Escobedo. Presente, doctor. Karel García. Presente, doctor. Karel, perdón. Henry Granda. Presente, doctor. Liter Hermoso. Presente, doctor. Cristian Ipanaqué. Presente, doctor. Diana León. Presente, doctor. Xiomara Marchena. Presente, doctor. Lander Marcos. Presente, doctor. Davis Marticorena. Presente, doctor. Christopher Mego. Okay. Dayana Montero. Presente, doctor. Ruth Olortegui. Presente, doctor. César Ortega. Presente, doctor. Saria Ramírez. Saria Ramírez. Presente, doctor. Diana Ravelo. Presente, doctor. William Regifo. William Regifo. Alessandra Reto. Presente, doctor. Andrea Ríos. Presente, doctor. Diana Rojas. Diana Rojas. Emily Rojas. Presente, doctor. Cristian Saldaña. Cristian Saldaña. Andrea Sánchez. Presente, doctor. Andrea Sánchez. Ok. Delia Sánchez. Presente, doctor. Rubí Sandoval. Presente, doctor. Luisa Sierra. Presente, doctor. Buenos días. Mijail Zulca. Presente, doctor. Buenos días. Daniel Tarazona. Presente, doctor. Buenos días. Antonio Tiravanti. Presente, doctor. Buenos días. Ok. Dije cámara Tiravanti. Danitza Toro. Ok. Presente, doctor. Diego Torres. Presente, doctor. Oscar Urrutia. Presente, doctor. Ok. Rosa Valdés. Rosa Valdés. Presente, doctor. Lady Vidal. Presente, doctor. Valeria Vilca. Presente, doctor. Elsa Villanueva. Elsa Villanueva. Carla Yáñez. Presente, doctor. Ok. Cámara Carla. Alejandro Paitán. Gracias. Alejandro Paitán. Paul López. Paul López. Josué Pérez. Josué Pérez. Ya, gracias. Continuamos. Voy a hacer nuevamente presentación de la clase del día de hoy. Nos queda poco tiempo. No hay problema, si es que nos queda poco tiempo, no se preocupen. Vamos a ver un ratito. ¿Se aprecia? ¿Se Sí, aprecia? doctor.
Perfecto, gracias. Listo, bien. En la parte que nos toca ahora, te agradecería, por favor, que me pase 5 minutos antes de que acabe la clase, Christopher, para poder continuar. Si no terminamos, la completamos con la clase siguiente, no se preocupe. Ya, faltando 5 minutos, gracias. Bien, vamos a continuar ahora entonces con los componentes. Siempre recordando los colores, es importante, vean ustedes en el gráfico, ya el gráfico que se ha puesto ahí ya no es de una clase 1, una clase 2, en este caso es una clase 3, modificación 1, y en esta diapositiva tienen ustedes los 4 componentes básicos, ¿no? Retenedores, conectores, bases y dientes. El día de hoy vamos a referirnos a los conectores, ¿ok? Ojo que están en rojo. Bases y dientes siempre se reflejan a través de las rejillas. Por consiguiente, están en color azul. Bien. A ver, voy a intentar ponerla en presentación. Ojalá que se pueda dar. Si no se ve, me avisan, lo vuelvo a regresar a esta presentación. ¿Se aprecia? Ya. A ver, aprecio ahí. No se ve, ¿no? No cambia las diapositivas. Ok. Ahí se aprecia. A ver, voy a cambiar de diapositiva. ¿Cambió la diapositiva? Perfecto. Ok, entonces seguimos en esta presentación. Bien, entonces, como decimos, tenemos los 4 componentes y ahí estamos viendo los conectores que están marcados en color rojo también, al igual como en este caso los retenedores, ¿no? Teniendo en cuenta esto, entonces podemos ver que los conectores pueden ser de 2 tipos, ¿no? Los conectores mayores, que en este caso, como es una prótesis inferior, se ha dibujado un conector tipo barra, y en el caso de los elementos de unión de los apoyos estarían los conectores menores, que vendrían a ser todo elemento que prácticamente une a los demás componentes hacia el conector mayor. Ahora, vamos a centrarnos en los 2 tipos de conectores. ¿Qué cosas son los conectores? Son elementos encargados de unir partes separadas de una prótesis parcial removible, las cuales se encuentran en 2 extremos distintos, ¿no? En este caso, el cuadrante derecho e izquierdo. Como verán ahí, tenemos en pantalla 2 tipos, ¿no? Uno inferior y uno superior. El inferior en este caso es una barra simple y en el caso del superior es una placa en forma de herradura, que es uno de los menos indicados, pero de todas maneras existe en la literatura, ¿no? ¿Qué son? Son elementos de la prótesis removible que unen las partes de la misma y se encuentran en ambos lados del arco dentario. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que utilizarlos ya que no se pueden hacer prótesis removibles unilaterales. Siempre tienen que ser bilaterales. Así tengamos clases puras, me refiero a partir de la clase 2, una clase 2 pura, una clase 3 o una clase 4, en la clase 3 pura o una clase 4, siempre tiene que haber un conector que una ambos cuadrantes para que le dé todos los principios básicos de retención, soporte y básicamente estabilidad, ¿no? Todos los conectores respetan, por naturaleza, respetan a la encía marginal. Características estructurales de los conectores mayores. Son rígidos para evitar la torsión y las fuerzas de palanca sobre las piezas pilares y sirven para garantizar una mejor distribución de fuerzas sobre los tejidos de soporte disponibles. No deben ubicarse parte de ellos en zonas retentivas. ¿Por qué no debe hacerse eso? Porque son excesivamente rígidos. El borde del conector mayor nunca debe terminar en el margen gingival porque causaría irritación del mismo. Esa es la razón por la cual ustedes, cuando manden sus trabajos al técnico, se van a dar cuenta que en las zonas interproximales o de encía libre siempre hay bloqueo de esas zonas, con una cerita verde o una cerita rosada. ¿Por qué? Porque a la hora que se cuela el conector mayor, no debe de introducirse en esos sectores, sino causaría excesiva inflamación o irritación sobre los tejidos.
En las zonas del margen gingival, el modelo debe ser aliviado para que el conector no tenga bordes o prolongaciones en sus partes internas que compriman el margen gingival y causen irritación y la formación de bolsas periodontales. Es como si fuera un aserrado que se crearía si es que no hacemos eso. Y eso definitivamente con un leve movimiento ya estaría causando problemas en tejidos blandos. El conector mayor no debe interferir la función de los tejidos móviles, como son los frenillos y los tejidos del piso de la boca. Tampoco debe ubicarse sobre los tejidos duros. Por decir, ¿no? Si tenemos un problema que tenemos un frenillo muy alto, hacemos dos cosas. O vemos la posibilidad de hacer la corrección quirúrgica previamente en lo que es la preparación de la boca, o en todo caso evitamos con el conector mayor la presencia de este frenillo. En algunos casos eso se puede dar, por ejemplo, en placas linguales, con el frenillo lingual, ¿no? Otra situación se podría dar, por ejemplo, sobre torus palatinos o torus mandibulares, en las cuales estaríamos colocando sobre estructuras que deberían haber sido modificadas. O inclusive, como bien dice el segundo párrafo, no colocar estos elementos sobre las estructuras duras que vendrían a ser los dientes, ¿no? Solamente hay una situación en la que se podría dar, es cuando hacemos superficies oclusales metálicas que son conocidas como sochapas, y esas sí están unidas al conector mayor, ¿no? Solamente en casos en los cuales con la misma prótesis removible modificamos la dimensión vertical del paciente. ¿Cuáles son las funciones de un conector mayor? Primero, unir las partes y componentes de un lado de la prótesis parcial removible con la del otro lado. Segundo, distribución de fuerzas a los diferentes componentes de la dentadura parcial y a los tejidos de soporte, dando estabilidad y circunferenciación. Tercero, funcionar como retenedor indirecto en algunos casos. Por ejemplo, esa barra que está ahí no funciona como retenedor indirecto, porque para que eso suceda tendría que apoyarse sobre las estructuras dentarias. Y ahí en ese caso estaría actuando como retenedor indirecto. Una doble barra de Kennedy o una placa parcial o una placa completa actuarían como retenedores indirectos. Vayamos a los tipos. En el caso del maxilar superior tenemos la barra palatina simple, que es un conector, el más simple de todos y más usado en el maxilar superior. Tiene la forma de media caña, o sea, acuérdense, plano por un lado y redondeado por el otro. Se ubica en la cara distal del primer molar y por delante de las foveolas palatinas. Sí, ya está apareciendo el grupo del doctor Arroyo, pero todavía faltan 10 minutos para ello, ¿no? Bueno, tiene la forma, como dije, de media caña y se ubica a nivel de la primera molar y por delante de las foveolas palatinas. Es un retenedor, es un conector muy simple de diseñar y va de extremo a extremo, pero tiene la particularidad de que puede ser muy cómodo para el paciente, pero en algunos casos tiene cierta inestabilidad, ¿no? Indicado en prótesis dentosoportadas de brechas posteriores, por ejemplo, una clase 3 modificación 1 o una clase 2 modificación 2, como se ve en la imagen, cuando la brecha distal es muy corta, ¿no? La clase 2 de Kennedy con buen soporte mucoso, en este sistema libre de una superior se van a reemplazar solo una o dos piezas dentarias, ¿no? Debe usarse estrictamente en estos casos, ¿no? La barra palatina doble es similar, solamente que lleva una barra hacia el sector anterior. Vean que la barra está atravesando a la altura de las rugas palatinas, ¿no? Es un conector más rígido y consta de una barra palatina anterior y otra posterior. La barra palatina posterior tiene las mismas características de la mencionada antes y la anterior puede ser plana, no necesariamente puede ser de media caña, y tiene que seguir las características de regularidad anatómica en la zona de las arrugas palatinas. La barra palatina anterior es más plana, como he dicho, como una cinta quizás, que produce la configuración de las arrugas palatinas, y sus bordes anteriores y posteriores están ubicados en las depresiones de las arrugas y nunca en la cresta de las mismas. Quiere decir que cuando se haga este diseño,
la barra anterior debe de meterse en el fondo de surco de las rugas palatinas. Nunca colocarlo en la parte más alta porque comprimiría, recuerden que es tejido blando, ¿no? Indicado en casos dentosoportados con brechas largas, casos de torus palatinos no operables que permitiría dejarlo en la zona central. Contraindicado cuando la bóveda palatina es muy alta. ¿Cuándo consideramos bóvedas palatinas altas? Cuando tenemos un paladar ojival, por ejemplo, ¿no? Porque la barra palatina anterior interferiría con la fonación y sería muy difícil hacer el proceso de laboratorio. La franja o cinta palatina, uno de los más utilizados, ¿eh? Reemplaza satisfactoriamente a la barra palatina simple, dando rigidez a la prótesis y comodidad al paciente. Es una franja ancha, no es tan delgada como la barra, que es de 5 milímetros a 7 aproximadamente. Cruza la línea media palatina en ángulo recto. El borde posterior puede extenderse hasta las foveolas palatinas. Ahí tienen ustedes un diseño de una franja o cinta palatina. Quiero que aprecien un poquito la foto de la derecha, en la que se ve como un resplandor en la parte central. Es la situación de que este tipo de diseño de conector mayor para el maxilar superior implica un refuerzo central que es como si tuviéramos una barra metida al centro. La pueden apreciar mejor en este lado, ¿no? ¿Cuándo está indicado? En clase 3 de brechas anchas, en clase 1 y 2 con buenos rebordes residuales. Acuérdense que estamos hablando solo de maxilar superior, ¿no? O con paladares en forma de V o V, perdón, de V o V, que es el término que se utiliza mucho ahora, o de forma de U también, ¿no? Debe tener íntimo contacto con la mucosa palatina. Si nosotros no tomamos buenas impresiones, no se va a lograr ese íntimo contacto y el paciente se va a quejar de que los alimentos, específicamente algunos, como por ejemplo granos, pepitas de tomates o quizás algún maní que ha comido el paciente, se introducen con suma facilidad por debajo del conector mayor y es tremendamente molesto. Placas palatina en herradura, que es la que mencioné al inicio. Tiene una forma de U. No es un conector satisfactorio. No debe usarse arbitrariamente. Vean que en el diseño se marca inclusive un torus palatino, ¿no? No es un conector rígido. A pesar de que debería ser rígido, no lo es, porque tiene la forma de un diapasón. Y el punto más crítico de su falta de rigidez es justamente en la zona más baja de la U, ¿no? El borde anterior debe estar por lo menos a 6 milímetros del margen gingival de los dientes anteriores. Como vemos, es un diseño que se utiliza muy poco y en casos muy específicos que no se puede utilizar quizás una barra posterior. La situación radica en que muchas veces las concrescencias óseas impiden colocar una barra posterior. Lo ideal sería hacer una doble barra y actuaría como tal, ¿no? Ok, gracias. Vamos a continuar esos 5 minutos. Gracias. La placa palatina en herradura, el borde posterior, debe ser redondeados, excepto a nivel del rafe medio, porque cuando tengamos un rafe muy prominente, ¿no? Que no llega a ser un torus, ¿no? El borde palatino debe ubicarse en la unión de la superficie vertical y horizontal. La placa palatina parcial, no confundirla con la cinta palatina. Es un conector que debe ser delgado y debe reproducir la anatomía del paladar. Cubre una zona más extensa del paladar para darle más soporte a la prótesis y el borde posterior, como todos, debe ser tremendamente bien sellado. Indicado en clases 1, clase 2 de Kennedy, en el extremo libre bilateral, en paladares en forma de V o de U. Esta placa no necesita de alivio. Cuando decimos alivio es cera debajo de ella, salvo en los casos donde exista un rafe medio prominente. En esos casos solamente en ese sector se le pondría el alivio. Acuérdense que alivio es un grosor uniforme de cera, ¿no? Y por último tenemos la placa palatina total, ¿no? Que incluye un conector que cubre todo el paladar. En la porción anterior se apoya generalmente sobre los descansos y preparaciones de las piezas anteriores y toma contacto con todos los dientes.
¿Cuándo está indicada? En casos de clase 1 de Kennedy, donde los remanentes son todos los dientes anteriores. En el caso de la clase 2 de Kennedy, en la que reemplaza algunos dientes anteriores y algunos posteriores del lado opuesto del extremo libre, ¿no? Y la placa palatina metal se apoya sobre descansos preparados en los caninos y en los incisivos centrales para garantizar el soporte y la retención. Bien, vamos a quedarnos acá. Los conectores mayores del maxilar inferior los voy a explicar en la próxima sesión, que es la última clase de la primera unidad. Si hubiera alguna pregunta en este momento, tenemos 3 minutos todavía. Voy a entrar un ratito al chat a ver si es que había alguna pregunta. Ya, solamente la excusa de Lady. Si tuvieran alguna pregunta, aprovechemos estos 2 minutos que nos quedan. Si no, vamos a dar por culminada la clase. ¿No hay preguntas? Bien, chicos, entonces, a partir de este momento, los grupos que van a comenzar a ingresar van a ser los grupos que corresponden con su horario. En el caso del doctor Arroyo, ya ustedes tienen en el tablón el ingreso para su grupo de práctica, y en el caso mío van a ingresar con el mismo link de la clase de teoría para efectos de la parte práctica.